específicas. Pero lo vamos a ver hoy. Juan capítulo 3, versículo 16. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente, que es la que uso. Uso la Reina Valera, ¿verdad? Porque sé que todos usamos Reina Valera aquí, pero en algún momento vamos a usar alguna otra versión, ¿no? Juan 3:16, la Nueva Traducción Viviente, por si alguien la tiene, y dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Tome su asiento, vamos a hablar acerca de esta gran verdad que encontramos aquí en Juan capítulo 3, versículo 16. Y Juan 3:16 contiene una de las declaraciones más sorprendentes de toda la Escritura. ¿Usted sabía? Es una de las declaraciones más sorprendentes de toda la Escritura, el amor de Dios. Habla acerca de cuánto Dios amó al mundo. El amor de Dios es el fundamento del Evangelio y la mayor manifestación de su carácter. O sea, Él manifestó su amor. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a quién? A su Hijo, ¿no? A su único Hijo, dice el apóstol Juan. Y en este versículo encontramos una declaración profunda que revela por lo menos 6 cosas que estaremos viendo hoy. Revela el origen, el objeto, el don, el propósito, el alcance y el resultado de ese amor. Amén. Entonces esto es lo que revela este versículo: el origen, el objeto, el don, el alcance y el resultado del amor de Dios. Amén. Vamos a ver qué tan grande amor, y hoy vamos a exaltar a Dios por su incomparable amor, que es el tema, ¿no? Vamos a exaltarle por ese incomparable amor. Incomparable es que pues no hay nada que pueda compararse a ese amor. Hay un versículo en el Salmo 36 que me encanta, y la Nueva Traducción Viviente lo pone de la manera siguiente. Capítulo 36, versículo 7, dice, qué precioso es tu amor inagotable. Amén. Entonces nosotros deberíamos reflexionar y pensar en esto. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Pero vea cómo lo pone el lenguaje actual. La Biblia del lenguaje actual dice lo siguiente, en Salmo 36, versículo 7, Dios mío, tu amor es incomparable. ¿Cómo es el amor? Incomparable. Tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora, todos hallamos refugio. Jesús vino a mostrar ese amor al despojarse de su gloria y venir a morir en la cruz del Calvario. Y Jesús vino a tratar con todo tipo de ser humano. Y nosotros lo podemos encontrar en estos capítulos, no en Juan capítulo 3 y capítulo 4. Si nos damos cuenta, Jesús viene a presentar las buenas nuevas, el reino de los cielos que se ha acercado, viene a predicar tanto a aquellos que tienen una posición social alta, como también nosotros podemos ver a Nicodemo, ¿no? En el capítulo 3, un rabino de la alta sociedad, ¿no? Pero también en el capítulo 4 vemos a una mujer, ¿a quién vemos ahí? A la samaritana, ¿no? De un perfil más bajo socialmente. Pero Jesús viene a presentar el Evangelio tanto a aquellos que están en posición alta como los que no están. Es decir, el Evangelio tanto es para ricos como para pobres, porque todos tenemos necesidad de un Salvador. Amén. Todos tenemos necesidad de un Salvador. Y entonces Jesús, el propósito de Jesús es mostrar a la humanidad que todos necesitamos ser salvos. Me encanta un comentarista que se llama Warren, que titula este capítulo, al capítulo 3 de Juan, lo titula de la siguiente manera: Asunto de vida o muerte. Así lo titula él. Y realmente sí es un asunto de vida o muerte, porque si nosotros aceptamos a Jesús tendremos vida, y si lo rechazamos, ¿qué va a pasar?
es una condenación eterna, es una muerte segura. Por lo tanto, este capítulo es un asunto de vida o muerte. Entonces nosotros podemos aceptar ahora el regalo de Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz. El amor de Dios es tan inmenso, tan sorprendente, que Él amó al mundo. Pero ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa que Él amó al mundo? ¿Cómo podemos medir el amor de Dios tomando en cuenta que Él amó al mundo? Amén. ¿De qué está hablando aquí el versículo? ¿Está hablando de cada uno en particular? ¿Jesús murió por todos? ¿O a qué se refiere cuando dice el mundo? Bueno, cuando habla acerca del mundo, es que no solamente vino por el pueblo de Israel, sino que vino por las diferentes etnias, diferentes razas. Vino tanto por latinos, asiáticos, europeos, etcétera, africanos, todo. Vino a morir por todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin lugar a dudas, el versículo 16 es uno de los versículos más conocidos. ¿Usted sabía cuáles son los versículos más conocidos en la Biblia? Yo se los decía la vez anterior, ¿no? No sé si es encuesta que han hecho, pero hay 3 versículos por lo menos que todo cristiano conoce, ¿cierto? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese lo sabemos. Y también hay otro, Romanos 8:28. ¿Usted recuerda? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero este versículo, el versículo 16, es uno de los más conocidos, de los más favoritos para los cristianos, amado en las Escrituras. Con todo y ese conocimiento puede causar que se pase por alto la riqueza que contiene este versículo. Y también podemos llegar a quizás malinterpretar el verso en sí. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿no?, acerca del contenido que tiene el versículo 16 y nos sorprendamos del amor de Dios. Porque el apóstol Juan escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Es para que nosotros quedemos asombrados ante el amor de Dios. Y aquí en este versículo encontramos por lo menos 6 elementos o declaraciones que hace, que es el origen de ese amor. ¿Y quién es el origen del amor? Dios. Amén. Dios. Y nosotros podemos leer en 1 Juan, Dios es amor. En esencia, Él es amor. Amén. Entonces vamos a ver en primer lugar el origen o el sujeto de ese amor, ¿no?, que es Dios. El motivo por el cual Dios dio ese don inefable, como lo llama el apóstol Pablo, que es Jesucristo, es porque Él amó al mundo y a un mundo pecador. Lo amó, nos amó a cada uno de nosotros. Toda la humanidad es completamente pecadora, estaba totalmente perdida y es incapaz de salvarse por sí mismo. No hay nada que nosotros podamos hacer, como lo cantaban los hermanos. No, ¿cómo decía el canto? No puedo ganarlo ni merecerlo. O sea, no podemos hacer nada para obtener el amor de Dios. Él, en su gracia, y lo decretó en su soberanía, que Él mismo decidió amarnos. Nos amó desde el principio de la fundación. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer. Estamos perdidos, no hay esfuerzos humanos, no hay ceremonia. Por lo tanto, no hay nada que el hombre pueda hacer para atraer el amor de Dios. Él nos amó. Él nos amó. Más bien Él nos amó porque así lo determinó soberanamente. El plan de la salvación fluyó de la bondad de Él, de su misericordia. Él es nuestro Salvador y su amor para con cada uno de nosotros. Así lo declara el apóstol Pablo en el libro, en la carta a Timoteo. Yo quiero que me acompañe ahí a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, y veamos cómo Dios muestra su amor, su misericordia y su bondad para cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Nadie de nosotros merecía el amor de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 4, dice: pero cuando se manifestó, lo tiene,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Pero note lo que dice el versículo 4. Se manifestó, ¿qué dice? La bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Y qué más se manifestó? Su amor. ¿Para con quiénes? Para con cada uno de nosotros. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Es decir, la cosa más buena que nosotros hayamos hecho en toda nuestra vida, ni aún no somos salvos por eso. Somos salvos porque Él nos amó. Entonces, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos entender, que Él fue quien nos amó a cada uno de nosotros. Y por eso debemos exaltarle por su gran amor. Entonces Él es el origen de ese amor. De tal manera amó Dios al mundo. Él es el origen, Él es el principio. Romanos capítulo 5, versículo 8, que también es un texto que nosotros conocemos muy bien. Pablo lo declara de esta manera. Usted recordará este texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es increíble porque dice, más Dios muestra. Y la palabra muestra, creo que la hemos revisado en ocasiones anteriores, es una exhibición que hace Dios, ¿no? Es una exhibición. Dios está exhibiendo su amor. ¿Y cómo lo hace? Colgando a su Hijo en un madero. Amén. O sea, la historia de redención se escribe, como dice David Jeremiah, la historia de nuestra redención se escribe con sangre. Amén. En la cruz del Calvario. Yo sé que para los republicanos que estaban allá en El Salvador antes, ¿verdad? Cantaban un canto que decía, se me escapó ya. Libertad se escribe con sangre. Trabajo con el sudor. Unamos sudor y sangre, pero primero el Salvador. ¿Recuerdan eso? Para todos los salvadoreños, ¿no? Bueno, nuestra libertad realmente se escribió con sangre, pero se escribió en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra redención ha sido escrita con sangre. Él la escribió por cada uno de nosotros. Nuestra libertad, nuestra salvación. Todo nuestro pecado fue apagado porque Jesús vertió su sangre en el Calvario. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Porque dice, y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos sus amigos. Éramos sus enemigos, dice el versículo 9. Entonces nosotros éramos enemigos de Él. Cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperaba que nosotros fuéramos buenos. Nunca lo hubiésemos hecho. Él murió por nosotros cuando éramos pecadores. Por eso nosotros deberíamos vivir agradecidos que Él vino a mostrar, a exhibir ese gran amor. Y como les decía la vez anterior, Él no solamente es como nosotros a veces que nosotros contamos con intenciones. Les decía eso, ¿verdad? La vez anterior. La intención es la que cuenta, hermano. Quería ir a la iglesia, pero pues no pude. La intención, yo tuve la intención. No, Cristo no tuvo la intención. Cristo vino y se dio todo. Amén. De nada hubiera servido que Jesús hubiera dicho, yo tenía la intención de ir a pagar por ustedes. No, Él vino a morir por nosotros. Él. Entonces Dios muestra su amor. Jeremías capítulo 31, que creo que nosotros lo hemos estado estudiando. 31 versículo 3. Y que también los hermanos han estado hablando acerca de los pactos en Jeremías 31. Dice este versículo que debemos aplicarlo a nuestra vida. Dice, Jehová se manifestó a mí ¿hace cuánto? Hace mucho tiempo, ¿no? Hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Él nos prolongó misericordia, sí, con amor eterno me amó. Él lo hizo. Aún
cuando yo no había nacido, aún cuando yo era pecador, como dice Romanos 5:8. Él me amó. Entonces nosotros podemos ver el amor de Dios. Nosotros, para todos aquellos que ven a un Dios airado en el Antiguo Testamento, nosotros podemos descubrir a un Dios misericordioso, diciéndole al pueblo de Israel: con amor eterno te he amado, aun cuando era rebelde, aun cuando desobedecía, Él los amaba, Él los cuidaba, Él los protegía, Él daba todo lo necesario a ellos. Igual a nosotros, aun cuando nosotros nos rebelamos ante Dios, ofendemos su santidad, desobedecemos a su palabra, Él nos sigue amando. Él muestra su amor. Y Jesús le dice al pueblo de Israel: yo no te escogí a ti por ser el mejor, por ser el más especial. Él nos escogió porque Él quiso. Eso es amor. Oseas capítulo 11, versículo 1. Este versículo sé que hablan acerca de Israel por su pueblo, ¿no? Dios muestra su amor hacia su pueblo obstinado, ¿no? Inclinado a hacer el mal, como muchas veces nosotros. Pero Dios muestra su amor para con Israel, lo cuida desde que Israel era un pueblo joven. Como un padre cuida a su hijo y lo toma por su mano para enseñarle a andar. Veamos lo que dice este versículo. Oseas capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. ¿Eso es lo que dice? Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Es increíble, ¿no? Él nos enseña a andar, Él nos dice por dónde guiar, nos dice: yo mismo le enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y esto está haciendo una referencia como el padre que le enseña a caminar a su hijo. Con amor, con cuidado, con paciencia. Dios lo hace también con nosotros. Tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Amén. Mal agradecido, ¿verdad? Él no conoció que yo lo cuidaba. Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios ha mostrado su amor para cada uno de nosotros. Él lo ha hecho. Versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Con cuerdas de amor? Él siempre tiene compasión. Dios mostró su amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Haciendo referencia, ustedes recuerdan, al maná, a las codornices. Y se quejaban: este pan tan liviano, ya aburre, ya estamos aburridos de esto. Pero Dios nos ha cuidado tanto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado también? No tengo, ¿qué no tiene usted? No tiene el pan, no tiene maná hoy. Hoy tiene mejores semitas, decían ayer, ¿verdad? Hay de todo, hermano, hay abundancia. Y nosotros parece que no entendemos lo que el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Nosotros tenemos lo necesario y deberíamos exaltar a Dios por su amor, porque nunca ha faltado pan sobre nuestra mesa, porque Él siempre ha estado allí cuidando a cada uno de nosotros. Entonces, Dios cuidaba a Efraín, es decir, a Israel, un muchacho, lo cuidaba, pero ellos no se daban cuenta que tenían un padre proveedor, había una providencia. Nosotros también debemos reconocer eso. Yo lo llevo a un versículo más. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Leo para ustedes, dice: yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo dice: y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste?
Bueno, para todos aquellos que estamos hoy aquí, Dios nos quiere dar una lección, como le da a este pueblo también, que nosotros a veces le preguntamos a Dios, ¿en qué me has amado? Si me has abandonado, me has dejado. Bueno, Dios nos ha dado la vida y eso ya debemos agradecerle a Dios. Dice, ¿en qué nos amaste? No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé, ¿a quién? A Jacob, y aborrecí a Esaú. Es decir, Dios pudo haber decidido amar a otro y no a nosotros porque no lo merecíamos. Entonces lo que dice, Jacob era un usurpador, ¿recuerdan? Un engañador. Y lo amó. Y se dice que una señora se acerca al príncipe de los predicadores, Spurgeon, y le pregunta, yo no entiendo Malaquías 1:2. Yo no entiendo cómo ese texto, que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Spurgeon le dice, yo tampoco lo entiendo. Pero luego reflexiona y le dice, pero dígame, ¿qué es lo que usted no entiende? Bueno, no entiendo por qué aborrece a Esaú. Y le dice él, yo eso sí lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Si era un usurpador, si era un ladrón, ¿por qué Dios nos amó? Bueno, y nosotros estamos representados en Jacob. Dios nos amó. No puedo entender su amor, pero Él nos amó. Él nos amó. El amor de Dios no nace de la bondad del hombre, sino de su propia naturaleza. Dios es amor. Y nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, no, Dios no tiene amor. Dios es amor. Es su esencia. Su amor es eterno, es inmutable, es incomparable, es inmensurable. Su amor. Y Jesús, y Juan, escribe esto en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. ¿Usted recuerda eso? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y más adelante dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces yo amo a Dios. No porque de mí nació, es porque Él me escogió, es porque Él me amó primero. Él me amó. Él vino a buscarme y me amó. Este amor es tan enorme, maravilloso, incomprensible, que Juan, evitando todos los adjetivos, solo puede escribir que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su propio Hijo amado. Entonces es todo lo que resume Juan en Juan capítulo 3, versículo 16. Nosotros podemos ver ese gran amor. Acompáñenme ahí mismo en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Y nosotros podemos ver cómo se admira Juan escribiendo esto. ¿Lo tiene? Dice, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Nosotros que éramos enemigos de Él, pero Él es el origen del amor, Él es la esencia del amor. Entonces Él nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo nos rechaza porque nosotros no somos del mundo, dice Jesús. Ahora, si el mundo no te rechaza es porque probablemente tú eres del mundo. Y si yo me llevo bien con todos los del mundo, dicen algunos, es porque probablemente tu comportamiento es como el del mundo. Pero si eres hijo de Dios, entonces, por ende, el mundo te va a rechazar. Entonces, este es el amor que Dios nos ha dado. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Encontraba un versículo que me llamó la atención, Isaías 49:15, porque Dios no abandona. El amor de Dios nunca abandona. Entonces, Él es
quien da origen a toda esta historia de redención y de perdón por cada uno de nosotros. Isaías 49, versículo 15, empieza diciendo, si lo tiene me puede acompañar, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Él está haciendo una pregunta. ¿Alguna madre puede olvidar eso? Es difícil, ¿no? Pero vea lo que dice Isaías. Dice que si eso pasara, ¿no? Aunque olvide ella, es probable que pase, ¿no? ¿Hay madres que han abandonado a sus hijos? Sí. Pero es muy difícil que lo hagan porque hay algo que los conecta, ¿no? con su hijo, ¿no? Está el amor de madre y que no lo pueden dejar. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es algo improbable, algo casi imposible, pero sí pasa. Y entonces Isaías dice, aunque ella lo dejare, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Yo nunca me olvidaré de ti. Aunque eso pasara, yo nunca te olvidaré de ti. Y no te entender, el amor de Dios aún es más grande que el de una madre. Ese amor de Dios es inmenso. El amor de Dios no nos abandona, no nos deja por ningún momento. Aun cuando nosotros fallamos, Dios no nos deja. Aunque Él nos llama también a que nosotros caminemos en integridad y que sepamos valorar lo que Cristo hizo. Exaltemos entonces a Dios por su amor. Y su amor no depende de nuestras obras ni de nuestras faltas, sino que es un regalo de Dios. Su amor es un regalo de Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí quién es el origen de este amor. Es Dios. Entonces vamos al segundo punto. Traigo 6, así que el objeto de ese amor. ¿Quién es el objeto? No, pero ¿por quién vino? ¿Por quién mostró ese amor? Por nosotros. El objeto de ese amor es el mundo. Y mundo es un término no específico para la humanidad en un sentido general. Y la declaración en el versículo 17, para que el mundo sea salvo por él, dice el versículo 17, prueba que no significa que todos los que alguna vez han vivido, prueba que no significa que todos los que alguna vez han vivido, pues no todos serán salvos. Claramente el versículo 16 no puede estar enseñando la salvación universal. Es decir, cuando nosotros leemos de tal manera amó Dios al mundo, no murió por todo el mundo, murió por todos los que van a creer en Él. Y por los que Él escogió. Entonces, pues el contexto enseña que los incrédulos perecerán en el juicio. Nuestro Señor está diciendo que hay un solo Salvador. Hay un solo Salvador para todas las personas del mundo, pero solo quienes sean regenerados por el Espíritu y crean en su Evangelio recibirán la salvación. Solamente ellos recibirán salvación. Recibirán vida eterna. Y todos aquellos que son regenerados, son sellados por el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, versículo 13, somos sellados por su Espíritu y ese sello es permanente. No hay nada ni nadie que lo pueda quitar. Por lo tanto, el que ha sido salvado por la gracia de Dios puede estar seguro, sin perder ¿qué? Su salvación. Porque fue la justicia de Cristo imputada en el creyente. Si dependiera de mí, yo me perdiera todos los días. Pero fue Cristo quien murió por mí. Fue Cristo. Y vean cómo lo pone el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, Pablo usa el término mundo, ¿no?, de una manera similar. Dice, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, nosotros, dice el apóstol Pablo ahí, somos los embajadores de Cristo. Amén.
Ahora, usted es responsable de predicar este evangelio. Cada uno de nosotros somos responsables de predicar este evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al sentido de la salvación universal, sino en el sentido de que el mundo no tiene otro reconciliador fuera de Jesús. No hay otro. No hay otro Salvador. Solamente Cristo. Así que en el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Increíble, porque el apóstol Pablo dice como que si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, nosotros llevamos el mensaje de Dios. Dios no limitó su amor a un grupo selecto de personas. Dios no lo limitó, abarca a todas las naciones, razas y culturas. El amor de Dios. No hay palabras en el lenguaje humano que puedan expresar adecuadamente la magnitud del don de salvación entregado por Dios al mundo. O sea, Él vino a amarnos. Hasta el apóstol Pablo se negó a intentarlo y declaró que esto era un don inefable. Yo quiero que lo leamos, 2 Corintios 9:15. O sea, los leo yo. En 2 Corintios 9:15 el apóstol Pablo hace una exclamación y dice, gracias a Dios por su don inefable. Amén, ¿ya se aprendió el texto? Eso es todo lo que dice. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Pero qué significa inefable? Entonces, yo les traigo una definición de inefable. Dice, algo que es tan grandioso, profundo, trascendente, que escapa a la capacidad de ser expresado o descrito con palabras humanas. Y eso es cierto, el amor de Dios no lo podemos expresar por muchas palabras y calificativos que le demos. El amor de Dios es inmenso, es inmensurable. Por lo tanto, nosotros debemos exaltar a Dios por ese amor. Que su amor nos alcanzó a pesar de nuestra condición pecadora. Nos alcanzó. Y entonces nos ha ofrecido salvación. Ese es el objeto del amor de Dios, el mundo o nosotros. ¿Y cuál es el don de ese amor o el plan de salvación? ¿Cómo Dios planeó salvar al mundo? ¿Por medio de qué? ¿Cómo lo hizo? Por medio de la cruz, es decir, por medio de Cristo Jesús. Ese es el don, Cristo es el don, Cristo es el regalo que dio Dios a cada uno de nosotros. Entonces, dio a su único hijo, único en su clase, dice en el original, ¿no? Es decir, no hay otro como Él. No hay otro, fue Cristo, solamente en Cristo está la salvación. No fue Buda, no fue Mahoma, no es el Papa, no es María, no es Joseph Smith, no es quien más. No es nadie, solamente en Cristo hay salvación. Jesús mismo lo declaraba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no viene por medio de mí, ¿cómo dice? Se me escapó el texto. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias por su ayuda. Ahora deme la cita. Muy bien, Juan 14:6. Dios es el camino. ¿Dios es el camino? Sí, Dios es el camino. Bueno, nosotros a veces ponemos la fe en otras cosas, ¿no? Pero solamente hay que ponerla en Cristo, que es el don. Dios es el dador más grande. ¿Por qué? Porque dio lo más preciado que tenía. Y nosotros somos los deudores más grandes, porque se nos ha dado lo más grande, lo más excelente. Amén. Entonces, ¿cómo no exaltar a Dios por tanto amor? ¿Cómo no puedo exaltar a Dios por lo que Él dio? El Padre ha dado a su Hijo y el Padre llama a su Hijo, usted recuerda, nada más se los digo, aquel de quien él declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se complace Dios en su Hijo, según Mateo 3:17. Es el unigénito, único.
Alguien le llama el irrepetible, es decir, no habrá otro como Jesús. No lo hay. Aquel a quien el Padre ama y todas las cosas ha entregado en su mano. Aquel a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo, es lo que dice Filipenses, ¿no? Yo quiero leerles este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Leo para ustedes, donde habla acerca de la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Él estuvo dispuesto. Él se despojó de su gloria. Él no tenía ninguna necesidad, pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo. Fue un plan desde la eternidad pasada. Él vendría a redimir a cada uno de nosotros, estando en la condición de hombre, ¿no? El versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Me impresiona este versículo porque todos un día nos arrodillaremos ante Él. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquel con quien Dios había disfrutado, ¿no?, desde el principio. ¿Usted recuerda Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, desde el principio, para morir en sacrificio por los pecadores. Pablo escribe lo siguiente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Entendemos eso? El que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, Dios, hoy que estamos en Cristo, Dios nos ve justos. Justos. Y por eso Pablo escribe en Romanos 8: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Les iba a leer Isaías 53 pero usted recuerda lo que dice Isaías 53, ¿no? Acerca del siervo sufriente, una profecía que da Isaías hablando de Jesús, cómo moriría y lo que Él iba a hacer. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas. Y no escatimamos, dice. Una versión dice que no nos importó. Pero aún así Él vino a amarnos. Me adelanto un poco. Romanos 8:35. Ese sí lo sabemos, ¿no? Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios que se mostró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y que nosotros muchas veces lo pasamos desapercibido o no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo podemos ignorar a tan grande amor? ¿Cómo podemos olvidar un gran amor que Él ha tenido? El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dios nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es lo que dice.
Nada nos puede separar del amor de ¿quién dice? De Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, está hablando del amor de Dios, no está hablando de nuestro amor que es cambiable, ¿no? Que es vulnerable, que es frágil. Está hablando del amor de Dios. Ese amor inmensurable. Entonces, el don de ese amor es Cristo Jesús, vertiendo su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese amor? ¿Cuál es el propósito de que Dios haya mostrado su amor enviando a su Hijo a morir en la cruz? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, hay propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ese amor? Dios ama con propósito. Y es para que cada uno de nosotros sea salvo. Para que seamos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación, amén. De la ira, dice Romanos también, Romanos 5:9, ¿no? Para que seamos salvos de la ira. Entonces, de una muerte segura, de una condenación eterna. Entonces, Él manda a su Hijo y entonces este lo hace con propósito. El propósito de su amor es nuestra salvación y una salvación garantizada. Amén. Porque Él pagó. Porque Él ha sido quien ha pagado por cada uno de nosotros. La fe en Cristo es es el medio por el cual recibimos la salvación. La fe. Solamente tenemos que creer en lo que Él hizo en la cruz. No se trata de religión, no se trata de eso, hermano. No se trata de las mejores obras que nosotros podamos hacer. No se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de una relación con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesús. Amén. Eso es lo que cuenta. El versículo 17 de Juan 3:17. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y vea lo interesante aquí, porque Dios pudo haber mandado a Jesús a condenarnos a todos. De hecho, ya estábamos condenados, ¿no? Pero Él dice, Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Por Él. No hay otro medio. Si nosotros decimos, yo amo a Cristo y yo confío en Cristo y en la iglesia, o Cristo y mis rituales, Cristo y mi ceremonia, Cristo y mis obras, Cristo. Porque solamente es por Cristo. Y recuerdan ustedes, ¿no? Una de las 5 solas. Solo Cristo. Solo Cristo. No hay más. No hay otro medio. No podemos llegar a Dios por otro medio. Solamente en Cristo. Entonces, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice, leo para ustedes, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada o recibida por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? ¿A los santos? ¿Al que mejor se porta? ¿Aquel que dice, yo no le hago mal a nadie? Vea, ¿usted conoce a esa gente moralista? Dice, no, yo no voy a la iglesia porque no le hago mal a nadie. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de Dios. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Bueno, esto deberíamos aplicarnos a nosotros mismos. Y porque a veces nosotros nos pasamos comparando con hermanos y viendo que somos un poquito mejores, ¿no? Y nos comparamos con el peor, ¿no? No, pero aquí dice, yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Yo soy el más vil pecador. Ofendí a Dios. Transgredí la ley de Dios. Erré al blanco, pequé. Entonces, el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Todos éramos pecadores. Todos necesitábamos un Salvador, ¿verdad? Jesús.
Jesús. Todos, todos. Hasta el que se ha portado mejor en la tierra, ¿no? ¿Quién? Pero todos han fallado. Hasta Job, ¿verdad? Necesitaba un Salvador porque él dice, yo sé que mi Redentor vive. Interesante, ¿no? Pero usted dice que Job era justo, íntegro y apartado del mal. ¿Y qué más dice? Pero Job se encuentra diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Isaías también, que nosotros, él dice, ay de mí que soy de labios impuros. Daniel, o sea, toda esta gente necesitaba de Dios. Incluso María. Mi alma, dice, se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconocía que necesitaba un Salvador. Amén. Por lo tanto, Él vino a morir por todos. Entonces, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. No hay otro. No hay otro nombre, hermano. ¿Usted estaba confiando en quién estaba confiando usted? En Trump, dice. En Bukele. En Claudia Sheinbaum, los mexicanos. ¿En quién confía usted? En San Judas Tadeo. Me llamaron la otra vez, ¿verdad? Que le rentara aquí para que iban a hacer una... ¿Qué es lo que hacen, no? Usted que lo hace, que le debían algo, ¿no? No sé cómo le llama eso, me escapó el nombre. Una paga, ¿no? Ya. Y muchos andan en eso. ¿Y no crees tú que nos salvó? Pues? Solamente Él. Él, no hay ninguno. El texto es claro, que hay ningún otro, no hay salvación, no hay nadie más, hermano. No hay nadie más. No podemos buscar otro medio. Solamente Cristo. Entonces, ese es el propósito de su amor, nuestra salvación. ¿Y cuál es el alcance de ese amor? Todo aquel que en Él cree. Es el alcance. Para todo aquel. Y todo aquel incluye todo aquel que en Él cree. Amén. Así de sencillo. Para todo aquel que en Él cree. El Evangelio es universal en ese sentido, ¿no? Significa que cualquiera puede ser salvo. No hay límites de edad, no hay estatus social, no hay pasado pecaminoso, sin restricción, sin importar su condición social, sin importar su condición económica, sin importar su condición educativa, sin importar la raza. No importa, el amor de Dios rompe toda barrera. Amén. Ese es el amor de Dios. Es un amor que no discrimina. Amén. No importa lo que hayas hecho. El amor del Evangelio es universal, pero al mismo tiempo es exclusivo para todo aquel que cree. Es decir, se predica universal, pero es exclusivo en el sentido de que tienes que reconocerlo a Él como Señor. Nadie puede disfrutar del amor de Dios a menos que cree en el Hijo. Amén. Nadie puede disfrutar de ese amor. No existe otra condición, pero sin esa condición nadie puede ser salvo. Hay que creer en Él. Su amor está disponible para todos, pero es necesario responder con fe. Entonces nosotros debemos exaltar a Dios por su amor. Y Dios no tiene fronteras. Nadie está fuera de su gracia. Amén. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye dice, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. ¿Esto es gratis? Sí. Y es lo que dice el apóstol Pablo también, ¿no? Es una gracia gratuita, dice Romanos capítulo 3. Es gratis. Y yo siempre les he dicho a ustedes, nuestra salvación es gratis, pero no barata.
Es gratis porque para nosotros se nos ofrece por medio de la fe. Solamente hay que creer. Pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Amén. Entonces, ¿cómo me apropio de este amor? Creyendo en Él, ¿no? Creyendo en Él. Y por medio de la fe. Es la única cosa, ¿no?, que nosotros debemos hacer. Gálatas 2:20 dice de la manera siguiente, lo sabemos este texto, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, decimos. Sí, porque hace lo que le da la gana, pues. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me encanta, ¿no? Porque el apóstol Pablo está diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una fe que me fue dada también, es un regalo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó. Y vamos al último. ¿Cuál es el resultado de este amor? ¿Cuál es el resultado? Que no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios nos salva de la condenación eterna, como decíamos, nos da vida nueva en Cristo y la promesa de una eternidad con Él. ¿Escuchó eso? Una eternidad con Él. Amén. Y nosotros disfrutaremos con Él, estando con Él para siempre. Admiraremos su gloria. No solo transforma nuestro destino final, sino que también nuestra vida presente. Y por lo tanto demos gloria, exaltemos porque su amor nos da seguridad eterna. ¿Escuchó eso? Nos da seguridad eterna. Vivamos con gratitud, vivamos con fidelidad. Él nos ha salvado para su gloria. Amén. Entonces ese es el resultado de ese amor. Que todo aquel que cree en Él no perezca. Pero el que no cree, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de esa incredulidad, de no creer en Jesús? Condenación, ¿no? Condenación. Dice el texto, ya ha sido condenado. Y la ira de Dios está sobre él. No es que la ira de Dios va a venir sobre el pecador, es que la ira de Dios ya está sobre él. Amén. Y eso debería hacernos pensar a nosotros. Entonces, el versículo 18, capítulo 3 de Juan, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos de creer en Él. ¿Queremos vida eterna? ¿No queremos perecer? Cree en Cristo. Y si tú no has creído en Cristo como tu único Salvador, hoy es el momento. Hoy es el momento. El amor de Dios. Dios todavía sigue exhibiendo su amor para con cada uno de nosotros. El amor de Dios es el centro de nuestra fe, la razón por la que podemos tener esperanza. Su amor es eterno en origen, es eterno en origen universal, en alcance, sacrificial en entrega, redentor en propósito y glorioso en resultado. Entonces ahora nosotros debemos de reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Debemos exaltar a Dios por su incomparable amor, por su inmensurable amor. Amén. Dios nos amó. ¿Cuándo nos amó Dios? Pero ¿cómo estaba nuestra condición? Muertos, pero ¿qué éramos? Pecadores. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero Él vino y nos salvó. ¿No es una manera para que nosotros podamos exaltar a nuestro Dios? Y decir, Señor, gracias, porque me amaste. ¿Qué viste en mí, Dios? ¿Qué vio Dios en usted? Pues nada, a Él le plació amarlo. Él se deleitó, digo, escojo yo a... Póngase usted, Dios me escogió. Dios, cuando murió en la cruz del Calvario,
estaba muriendo por cada uno de nosotros. Y para todos aquellos que no han aceptado a Jesús, hoy es el tiempo, ¿no? Hoy es el tiempo aceptable, dice 2 Corintios 6, ¿verdad? Hoy es el día de salvación para todos aquellos que tenemos aquí presentes. Y si no, simplemente reconozcamos que Dios es el dador, es el origen, el que ha orquestado esta historia de amor para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a todos y sigamos adelante en Cristo. Amén.